Segunda ronda del torneo Tata Steel 2019 y tenemos un enfrentamiento bastante interesante por cuanto con blancas está el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, ante un rival al que jamás ha podido derrotar en ritmos pensados. Hablo del ruso Ian Nepomniachtchi, más conocido cariñosamente como Nepo. Estos dos se conocen de mundiales infantiles cuando Nepo era mejor que Magnus. Valga entonces la mención. Nepomniachtchi ganó en la primera partida, en la primera ronda a Anis Giri, partida la cual también puedes ver aquí en el canal, donde el holandés cometió un error terrible regalando una pieza. Y por otra parte, Magnus Carlsen tuvo un debut bastante disputado, bastante duro, ante el gran maestro chino Ding Liren. Así es que sin más, vamos a ver qué ha pasado en esta partida. Inicia Magnus con D4, Nepo responde caballo F6, C4, G6. Y bueno, Nepo avisando que jugará una defensa Grunfeld, siendo el ruso uno de los mayores expertos en esta defensa. Sin embargo, Magnus juega ahora F3, justamente una anti-Grunfeld, así es que veamos cómo continuó Nepo. El ruso siguió con E6, E4, y vemos que las blancas han logrado un control abrumador del centro, por lo que las negras deben hacer algo para no quedar replegadas en su territorio, y por ende golpean el centro blanco con la jugada C5. Evidentemente Magnus quiere mantener dominio central y avanza jugando D5. Siguió D6, caballo C3, alfil G7, caballo GE2 para un caballo G3 en el futuro. E por D5, C por D5, A6, buscando expansión en el ala de dama mediante el avance B5, por lo que Magnus, por supuesto, impide esta idea con la jugada A4. Continúa la partida con enroque y ahora caballo G3. Y en este momento vemos que las blancas habilitan la salida a su alfil de F1 para poder enrocar pronto. También el otro alfil, el de C1, está listo para salir a jugar. Caballo BD7, alfil E2, caballo E8, alfil F4, torre B8, enroque. Ahora bien, dama D2 para alfil H6 era también una opción a considerar, pero la jugada enroque por supuesto que está justificada. El campeón del mundo entonces pone a su monarca en seguridad. C4, y este es un sacrificio de peón con una idea. Abrir la diagonal A7 hasta G1 y pasar la dama y sumarla con el alfil de G7 para dominar a piacere las casillas negras en el tablero. Alfil por C4, dama B6, jaque. Y como se está tocando en B2 con consecuencias bastante desagradables para el caballo de C3 y la posición blanca en general, entonces Carlsen decide entregar la calidad y tapona con torre F2. Y es que si se jugaba algo como rey H1, seguiría dama por B2 tocando al caballo. Podría continuarse con caballo G2, dama B4 tocando al alfil, dama B3, dama por B3, alfil por B3, caballo C5, logrando un señor caballo de las negras de haberse dado esto. Incluso viendo esta posición, habría planes de jugar un F5, alfil D7, torre C8, etc. Mucha actividad para las negras y esto Magnus no lo podía permitir. Entonces en la partida se jugó torre F2 y Nepo juega alfil D4. Lo dicho, las negras tras esto se aseguran ganar la calidad. Dama D2, caballo E5 tocando al alfil de C4, alfil F1, alfil por F2 jaque, dama por F2,
dama por F2 jaque, rey por F2. Y a cambio de la calidad de menos, el campeón mundial cuenta con un peón de ventaja y la pareja de alfiles. Es decir, tiene compensación para continuar luchando. Alfil de 7. Por supuesto, Nepo debe continuar su desarrollo e idealmente conectar prontamente sus torres. Alfil de 3. F5. E por F5. G por F5. Alfil de 4. Caballo F6. Rey G1. Esta jugada, honestamente, no la entiendo del todo. Quizás se quita el rey de la columna F, la cual se puede abrir en algún momento con un sacrificio o qué sé yo. Pero otra jugada como alfil E2, en verdad que me parece muy natural. Pero bueno, Magnus Carlsen ha jugado rey G1, torre BC8, torre A3, caballo C4, tocando a la torre de A3 y al peón B2, por lo que el campeón del mundo decide jugar torre B3, defendiendo en B2 y atacando en B7. Nepo continuó B5, A por B5, caballo D2, tocando a la torre y al alfil de F1. Creo que con esto Nepo da a entender que quiere eliminar la pareja de alfiles blancos, que Carlsen no juegue con el parcito de cuchillos en el tablero, puesto que A por B5 también era jugable, pero supongo yo que caballo de 2 va en línea de lo que he mencionado anteriormente. Torre B4, caballo por F1. Y ahora, en lugar de capturar en F1, Magnus hace la interesante jugada B por A6. Y parece que el noruego queda con pieza de menos. Otra cosa como rey por F1 también, por supuesto, era jugable. Sin embargo, fíjate en esta jugada. B por A6 permite caballo por G3 y ahora H por G3. Y vemos que las negras tienen una torre de ventaja increíble. Pero el campeón del mundo tenía todo fríamente calculado. Siguió el ruso, torre B8. Nepo con esto regresa a la pieza, pues entiende que tiene que frenar al peón pasado blanco de la columna A de algún modo. Por ejemplo, si se jugaba otra cosa para conservar su pieza de ventaja, algo como rey F7, entonces seguiría A7 y vemos que este peón sería un problema sin solución, un dolor de cabeza para las negras, las cuales podrían seguir con torre A8, las blancas torre B7, clavando al alfil de D7, rey G6 desclavándose, caballo E2, para caballo F4 evidentemente, torre F7, caballo F4 jaque, rey G5, torre B8, claramente no había que capturar en B8 si no coronaba una dama, así es que torre F8 para sostener a su torre de A8, podría seguir torre por F8, torre por F8, B4, torre C8, caballo E6, jaque, alfil por E6, D por E6, caballo D5, B5. Y a pesar de tener una pieza menos, veríamos que las blancas hasta podrían ganar esto por la fuerza de sus peones pasados. Espectacular el cálculo de Magnus. Entonces, Nepo con esto, torre B8, devuelve la pieza. Y tú dirás, ¿pero cómo devuelve la pieza? Bueno, fíjate. Torre por B8 y ahora alfil por F6. Entonces apreciamos que las negras tienen calidad de más, pero las blancas tienen juego. Torre A8, caballo D1 y tras esto ambos contendientes acordaron las tablas. ¿La razón? Es que si bien las negras tienen calidad de más, las blancas cuentan con más peones como compensación, así como también con un alfil que jamás aflojará la defensa de su peón B2 y un caballo que puede tener una excelente jugabilidad en este tipo de posiciones. Bueno, Magnus sigue sin poder derrotar a Nepo y lleva así 2 tablas en 2 rondas,
mientras que Nepo lleva 1,5 de 2 posibles. Ya dije en el comienzo, ganó en la primera a Anis Giri y ahora tablas con el campeón mundial. Así es que Nepo, líder en este torneo, a menos que Viswanathan Anabishi gane la segunda partida que está aún en juego. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.